Muy buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Les doy la bienvenida nuevamente a estas sus clases virtuales. Y quien les habla y les saluda es el profesor Juan Pablo, quien está a cargo del curso de las grafías. Bien, alumnos, espero que esta clase te sea de gran ayuda porque vamos a continuar con la diferenciación de algunas palabras. En tal caso, vamos a empezar, alumnos. Bien, la semana pasada hemos visto lo que era el uso correcto del A con H, A, H después de la A, ¿de acuerdo? Y el A sin H, ¿de acuerdo? Sonaban exactamente igual, pero tenían escrituras diferentes. Y había reglas que hacían diferenciar el uso correcto para poder escribirlas. Bien, pues el día de hoy vamos a ver también otro juego de palabras, por decirlo de esta manera, que también tendrán un sonido exactamente o casi igual. ¿De acuerdo? Vamos a ver el uso correcto del I, ¿de acuerdo? Que se escribe A y la Y, I. Después tenemos I con H inicial y tenemos el AI, ¿de acuerdo? Con H intermedio. Entonces, si nos damos cuenta, vemos que aparentemente las tres se pronuncian de igual forma. Y lo que queremos es diferenciar y hacer uso correcto cuando tengamos que hacer un dictado o escribir una oración, donde escribimos ¿ya? De forma correcta, ¿no? Entonces lo que hoy vamos a ver son las diferencias que existen entre estas tres palabras. Hay y ahí, ¿de acuerdo? Hay que tener bastante oído también para diferenciar, porque a pesar de que suenen igual, los fonemas se pronuncian una con mayor entonación de voz, otra con menos, y otra también que tiene por ahí una tilde, ¿no? No es lo mismo decir ahí que ahí. Entonces, vamos a ver las diferencias, alumnos, para poder escribir correctamente. Bueno, empecemos. Entonces, vamos por la primera parte, por la primera palabra, el I. Ese I se escribe sin H y normalmente va entre signos de exclamación o admiración. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué significa I. I es una interjección exclamativa, alumnos. ¿De acuerdo? Entonces, la semana pasada habíamos visto también algún tipo de interjección, que era el A, ¿de acuerdo? Era el A con A y después H, era una interjección. ¿Y recuerdas qué es una interjección? Bueno, vamos a recordarlo juntos. ¿Qué es una interjección? Recuerda, alumnos, que las interjecciones son palabras que expresan, ¿qué cosa? Sentimientos muy vivos, ¿no? Sentimientos vivos. ¿De qué? De dolor, de alegría, de tristeza y otras emociones o sentimientos, ¿no? Entonces, podemos decir que son reacciones del hablante que se materializan a través de la palabra. Entonces, son reacciones que normalmente todos tenemos que se van a concretizar o materializar en la palabra, ¿no? Estas reacciones pueden ser, ya lo hemos dicho, de alegría, de tristeza, de dolor, puede ser de angustia, de sorpresa, etcétera. ¿Bien? Entonces, estas palabras van siempre entre signos de exclamación. Recuérdalo bien. Ese hay que está ahí va entre signos de exclamación. ¿De acuerdo? O al principio o al final. ¿De acuerdo? De toda la oración. Pero siempre irá entre signos de exclamación. Bien. Entonces, aquí vemos una lista de las interjecciones, ¿no? Está el A con H al principio, como ves en la primera lista, ¿sí? Ya lo hemos visto eso la semana pasada, que denota asombro, sorpresa o placer. Tenemos otras interjecciones también, que es el O, el ay, que vamos a ver, ¿no? El e, uy, hola, que es un saludo también.
ojalá, uf, cuando dice, ¿no? Uf, estoy cansado. Va, ¿de acuerdo? Un desdén, un desprecio, ¿no? Entonces, el día de hoy solamente nos vamos a fijar en una interjección, que es el hay, entre signos de exclamación. Y esto denota las siguientes emociones, ¿no? O sentimientos. Pueden ser dolor, se puede expresar para, o se puede escribir para expresar dolor, ¿no? Tristeza, ay, ¿no? Tristeza, ¿no? Angustia, ay. Cuando dice angustia, ¿no? Ay. Molestia, ¿no? Sufrimiento físico, cuando empieza a dolerte todo el cuerpo porque tienes calambres o fiebre, ¿no? Empiezas a quejarte, dices, ay, ¿no? Es un sufrimiento físico. Una preocupación, o también puede representar una inquietud. Bien, entonces vamos a verlo con ejemplos, ¿no? Decimos, ay, qué golpe me ha dado. Si tú te das cuenta, esa pronunciación denota mayor entonación, ¿no? No es que, ay, qué golpe me ha dado, no. Cuando nosotros hablamos las interjecciones, lo hablamos de manera fuerte, alumnos, ¿sí? Lo hablamos como si fuera una denotación especial. Decimos, ay, ¿no? Así como cuando alguien te peñisca cuando te estás durmiendo en una reunión. ¡Ay! Gritas, ¿no? Entonces, denota una mayor fuerza de voz, ¿no? Es una expresión que exclama. Por eso está entre signos de exclamación o admiración, porque es una admiración, una exclamación. Y en este caso, este ejemplo, esta frase o oración, se diría, ¡ay! ¡Qué golpe me ha dado! ¿No? O ¿qué golpe me he dado? ¿No? Tenemos, por ejemplo, ¡ay! Me duele todo el cuerpo. Te das cuenta que en este caso, ¡ay! ¿De acuerdo? También denota un sentimiento, digamos, de dolor o de sufrimiento físico. Y vemos que los signos de interrogación están al principio de la oración y al final, encierran toda la oración. No necesariamente encierran esta interjección, también pueden encerrar toda la oración. Pero en este caso dice, ay, me duele todo el cuerpo. Entonces también es un signo que denota dolor o sufrimiento físico. Y por último tenemos, pues decimos, ay, ¿qué le habrá pasado? ¿No? Ay, así como si fuera de angustia, ¿no? Una angustia, ay, ¿qué le habrá pasado? No es de dolor, no decimos, ay, como un dolor, ¿verdad? Decimos, ay, ¿qué le habrá pasado? Entonces expresamos una angustia. Bien, entonces este ay es una interjección, alumnos, y se escribe sin H y entre signos de admiración. ¿De acuerdo? Bien, pasemos al otro. Pasemos a la segunda palabra. A la segunda palabra que es hay. Prácticamente suena igual. Si nosotros escuchamos y decimos hay en la primera y hay en la segunda, prácticamente suenan igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? La escritura. Se escriben de manera distinta y también tienen dos significados distintos. ¿No? ¿Qué es hay? Hay, fíjate, es la tercera persona del singular, del presente, del indicativo, del verbo haber. Entonces, esto parece un trabalenguas, alumnos, ¿no? Tú lees todo este concepto y parece como si te marearas. Pero no te preocupes, si lo leemos lentamente y lo ponemos ejemplos, entonces te darás cuenta de qué estamos hablando. Te estoy diciendo que hay es la tercera persona. ¿Cuántas personas hay? Tres personas. Primera, segunda y ahí es la tercera persona. Muy bien. Del singular. Entonces, ¿cuántos números hay dentro de un verbo, digamos, o de la persona? Es singular y plural, ¿no? Singular. Entonces te está diciendo que es la tercera persona, pero del singular. Ahora te está hablando de un tiempo verbal, de un presente indicativo. O sea, de un presente que está ocurriendo, del verbo haber. ¿De acuerdo? Entonces, así se entiende un poco mejor. Entonces, pero vamos a detallarlo de la siguiente manera y recordando lo que hemos dicho la semana pasada, ¿no? Presente indicativo del verbo haber, ¿de acuerdo? Recuerda, antes de poder iniciar esto, que haber es un verbo auxiliar, ¿de acuerdo? Es un verbo auxiliar. Y un verbo auxiliar
necesita necesariamente de otro verbo, que es un verbo principal, para poder tener sentido en la oración o la ejecución de un acto que es el verbo. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos para que se pueda entender de mejor forma. Pero vamos a recordar lo de la semana pasada, mencionando el tiempo verbal que queremos saber, ¿no? Existen en singular y en plural, ¿no? Decía que existen tres personas. Entonces, está la primera persona en singular, la segunda persona en singular, la tercera persona en singular. Pero también hay tres personas para el plural. Está la primera persona en plural, la segunda persona en plural y la tercera persona en plural. La primera persona del verbo haber sería yo he. Segunda sería tú has. Tercera persona sería él, ella, ello o usted ha. Fíjate, y hemos añadido ahí, digamos, una rayita y también hemos puesto hay, porque es lo que nos va a interesar. Tenemos la primera persona, nosotros o nosotras hemos, ustedes han, o ellos o ellas han. En tal caso, lo que nos interesa es la tercera persona. ¿Cuál es? El singular. Muy bien, la primera columna del presente indicativo del verbo haber. Entonces, vamos a encerrar este hay. ¿De acuerdo? Es el tiempo verbal. La tercera persona, ¿de acuerdo? Del presente del singular, del verbo haber. Entonces, continuando con esto, quiero que prestes atención a lo que voy a decir, porque es importante. ¿Bien? Nota. Entonces, anota muy bien, ¿de acuerdo? Lo que voy a decir y grábatelo. En este caso, fíjate bien, alumnos, atento, el verbo hay, lo que estamos viendo, que es un verbo, no lo utilizamos como un verbo auxiliar. Alumnos, escucha bien. Este hay no se utiliza como un verbo auxiliar. En todo el resto, como tú ves aquí, ¿de acuerdo? Todos lo que ves ahí del verbo haber, que está en rojo, excepto hay, funcionan como verbo auxiliar. ¿De acuerdo, alumnos? Entonces, este hay no se va a utilizar como un verbo auxiliar. Profesor, ¿pero qué es un verbo auxiliar? Un verbo auxiliar quiere decir que va acompañado de un verbo principal. Por ejemplo, alumnos, si yo digo, yo he comido arroz con pollo. ¿Cuántos verbos hay ahí? Muy bien, dos verbos. He del verbo haber y comido del verbo comer. Y en este caso, he es el verbo auxiliar y comido es el verbo principal. Entonces, necesariamente necesita de un verbo, el verbo auxiliar haber. Pero en este caso, alumnos, hay, que es esta palabra que es un verbo, escucha bien, ¿ya? Lo vamos a utilizar como un verbo que denota la existencia de algo. ¿De acuerdo? Entonces, no lo vamos a utilizar como un verbo auxiliar, sino como un verbo que refleja la existencia de algo. Lo vamos a reemplazar como si fuera el verbo existir. Porque al momento que tú dices hay, es como si existiera eso que tú estás afirmando que hay. Si tú dices hay 5 panes en la mesa, o dices hay 2 soles, estás afirmando que existen esos 2 soles, existen esos 5 panes. Entonces, a ese hay lo vamos a tratar de reemplazar por el verbo existir. Y ya no se vuelve en un verbo auxiliar, sino un verbo principal. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver con los ejemplos para que puedas entenderlo. Decimos, él ha comprado 5 panes. Ese a que está con rojo, alumnos, es un verbo auxiliar, ¿no? Auxiliar del verbo haber. Y comprado es un verbo principal. Necesita de un verbo principal para poder funcionar ese verbo auxiliar. Porque yo no puedo decir él ha 5 panes. ¿Ves? A pesar de que hay un verbo haber, no puede decir él ha 5 panes. Si nosotros obviamos la palabra comprado o el verbo comprado, diríamos eso. Él ha 5 panes. Entonces no tiene sentido. Y si quitamos el auxiliar, tampoco habría sentido. Diríamos, él comprado 5 panes. No, necesitamos de este verbo auxiliar para concretizar la oración. Él ha comprado. Hay dos verbos, el ha y el comprado. El ha es el auxiliar y comprado es el principal. ¿De acuerdo?
él ha comprado 5 panes. Y así sí tiene sentido la oración. Entonces, pero el verbo hay, que también es el verbo haber, no funciona como un verbo auxiliar, sino que puede funcionar como un verbo principal porque no necesita de otro verbo. Como por ejemplo, alumnos, decimos, hay 5 panes. Ese hay podemos sustituirlo por el verbo existir, para que te des cuenta que funciona como un verbo principal. Hay 5 panes. Podemos decir existen 5 panes. ¿Dónde? No sabemos, pero la cosa es, sabemos que hay 5 panes. Existen 5 panes. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Ella ha resuelto todos los exámenes. Ese a es un auxiliar del verbo haber y resuelto, ¿de acuerdo? Es un verbo principal, que ambos tienen que estar unidos para que le den sentido a la oración. Bien, pero en este caso hay, como vemos aquí en este ejemplo, hay exámenes resueltos. Estamos denotando que existen exámenes por ahí que están resueltos. ¿De acuerdo? Entonces, ese hay funciona como un verbo principal que también lo podemos reemplazar por existir. Entonces, alumnos, hay que tener en cuenta eso, que hay puede ir solo en una oración, no necesita de otro verbo, como por ejemplo los otros verbos auxiliares, ¿no? El a, por ejemplo, yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, entonces no. Puede existir de manera sola, pero denota existencia de algo. Ese hay denota existencia, que existe algo, ¿de acuerdo? Bien, otro ejemplo, por ejemplo, dice Jorge, dice que hay mucha gente en el mercado. Está afirmando, hay algo Jorge. Entonces, vemos que hay un verbo, que es el verbo haber, que es hay. Y en este caso, hay se muestra como existir. ¿De acuerdo? Hay se muestra como existir, alumnos. Bien, entonces esperemos que puedas haber notado esta diferencia del verbo haber. ¿De acuerdo? Hay, que existe algo. Ahora vamos por la tercera, que es ahí. ¿De acuerdo? Ahí. Entonces, vamos a definir. Ahí se trata de un adverbio de lugar, alumnos. ¿De acuerdo? Un adverbio de lugar. Y los adverbios, bueno, lo sabremos por clase de lenguaje. ¿Qué son? ¿Qué es un adverbio o qué son los adverbios? Vamos a recordar un poquito. Los adverbios son palabras invariables, alumnos. ¿De acuerdo? Invariables, ¿qué quiere decir? Que no cambian. No tienen ni género, ni son masculinos ni femeninos, ni tienen número, ni son singulares ni plurales. Son invariables. ¿Qué más? Que complementan, ¿de acuerdo? Complementan y modifican el significado de un verbo, de un adjetivo o también de otro adverbio dentro de una oración para darle más sentido o para darle un sentido completo o pleno. ¿De acuerdo? Vamos a verlo con ejemplos, alumnos. Entonces, vamos a ver que hay adverbios de lugar. Entonces, ahí es un adverbio de lugar. Existen otros tipos de adverbios, ¿de acuerdo? Que se verá en clase de lenguaje, ¿no? Adverbios de modo, de tiempo, entonces de negación, de afirmación, entonces, pero en este caso tenemos adverbios de lugar y ahí es uno de ellos, ¿no? Y vamos a mencionar una lista de adverbios de lugar para que tú te des cuenta. Muy bien. Vemos, por ejemplo, los adverbios de lugar. Tenemos, por ejemplo, adelante, atrás, adonde, ahí, aquí, allí, allá, arriba, cerca, delante, detrás, donde, encima, lejos, ¿de acuerdo? Etcétera. Puede ser abajo. Entonces son lugares para especificar el contexto de la oración. Por ejemplo, si tú dices ¿dónde? ¿De acuerdo? Si tú preguntas ¿dónde? Podemos añadir un adverbio. ¿Dónde estaba o dónde está mi celular? Tú dices, puedes decir allí, o puedes decir arriba, abajo, ¿no? Encima, ¿de acuerdo? Entonces se trata de lugar para poder concretizar la oración. Si no, no sabemos. Tu celular, podemos decir, tu celular está. Y tú preguntas, ¿dónde? Y no dices nada. Tu celular está. Pues no da mucho sentido, ¿no? Entonces vemos que
concretizando un adverbio o utilizando un adverbio da un sentido pleno a la oración. ¿Dónde está? Allí. Entonces ya sabes dónde está. ¿Bien? Entonces lo que nos interesa es este adverbio, ahí. Entonces ahí es un adverbio de lugar, alumno. ¿De acuerdo? Ejemplo. Tenemos, el carro está ahí. ¿De acuerdo? Nosotros si quitamos el adverbio, podemos decir el carro está. ¿No? El carro está. ¿Está o no está el carro? Preguntamos. Y tú dices, el carro está. Y si preguntamos dónde, podemos añadir un adverbio. El carro está ahí, en un lugar específico, ¿no? Ahí. Podemos decir ahí, en la cochera. Ya lo especificamos, pero ahí funciona como un adverbio de lugar. Otro ejemplo. Ahí están las llaves de tu casa. Bueno, se pierden las llaves de la casa. Ahí funciona como un adverbio. Y estamos señalando un lugar en específico. ¿De acuerdo? Cuando señalamos un lugar en específico, estamos necesariamente, tenemos que poner un adverbio de lugar. Ahí. Puede decir, arriba están las llaves, ¿no? O abajo. En este caso decimos ahí, señalamos concretamente un lugar. Podemos decir, ahí en la mesa están las llaves de tu casa, pero ahí están. O podemos decir, vi que ahí estaba su celular, ¿no? Si nosotros quitamos ese adverbio, podemos leerlo de la siguiente manera. Decimos, vi que estaba tu celular. Solo lo vi. Y si yo te pregunto, ¿pero dónde? Y tú puedes decir, ahí. Vi que ahí estaba tu celular. ¿Pero dónde concretamente? Ya podemos añadir un contexto más a la oración. Ahí, en la mesa, podemos decir. Pero ese ahí funciona como un adverbio de lugar. Bien, alumnos, espero que se haya entendido las tres diferencias de poder escribir hay, que es una interjección, hay, que es un verbo de la tercera persona que denota existencia de algo, y hay, ¿de acuerdo? Ahí, con tilde la i, que es un adverbio de lugar. Bien, entonces vamos a tratar de resolver la tarea, alumno. ¿Cuál es la tarea? Muy bien. Vas a escribir en los espacios en blancos, si se escribe hay o ahí, cuando corresponda. ¿De acuerdo? Con las reglas que te he dado, vas a tener que rellenar estas 10 oraciones y las vas a resolver en tu cuaderno y me las vas a enviar al correo. Recuerda que mientras más practiques, mejor te preparas para el examen, porque el examen es una nota calificatoria, alumnos. Entonces tienes que practicar. Bien, espero que te haya servido estas clases y ya nos vemos para la próxima. Que tengas un excelente día.